El helicóptero explotó a 50 metros sobre la línea de costa, y sus rotores se desgarraron en una brillante bola de fuego que iluminó la cordillera de los Balcanes como un segundo sol. La sargento Adeline Parker sintió la onda expansiva golpearle el pecho mientras se lanzaba detrás de la roca más cercana, con escombros cayendo a su alrededor. Viper 3 está fuera de servicio. Repito, Viper 3 está fuera de servicio. La voz de la piloto se cortó a mitad de la transmisión cuando los restos en llamas cayeron en espiral al valle, llevándose consigo su equipo de rescate y a otros 4 guardabosques. Tecleó su radio intentando contactar con los otros 2 helicópteros que formaban parte del grupo de inserción. Estática, luego una voz, entrecortada y distante. Todas las unidades terrestres. Este es el liderazgo de Viper. Estamos recibiendo fuego intenso desde múltiples emplazamientos SAM. No se puede arriesgar la extracción. Está solo hasta que podamos neutralizar las defensas aéreas. Calcule un mínimo de 12 horas. Buena suerte. Adeline miró a su alrededor. Se encontraba a 11.000 pies de altura en una cresta montañosa de los disputados Balcanes, a 15 kilómetros detrás de las líneas enemigas en territorio controlado por una facción paramilitar rebelde. Su equipo de 5 Rangers había sufrido una emboscada durante la inserción. 2 personas murieron en los restos del helicóptero. Otros 2 habían muerto en el asalto terrestre inicial. Estaba sola. Su misión, infiltrarse en posiciones enemigas, localizar un objetivo de alto valor, coordinar operaciones de limpieza étnica y marcar su posición para un ataque aéreo. El objetivo de alto valor se encontraba en un recinto fortificado a otros 3 kilómetros montaña arriba, a 13.000 pies de altura. Para llegar hasta allí, tendría que escalar paredes rocosas verticales por las que sus compañeros de equipo muertos habían estado transportando el equipo para ascender. Llevaba su rifle M4 con 8 cargadores, su arma corta, 4 granadas y una radio que tal vez funcionaría si lograba llegar a un terreno más elevado. Lo que no tenía era equipo de escalada, apoyo ni ninguna expectativa razonable de supervivencia. Pero ella tenía algo que el enemigo no esperaba. Entrenamiento de Ranger del ejército y la absoluta negativa a que las muertes de su equipo fueran en vano. Debajo de ella, podía oír vehículos. Patrullas enemigas convergiendo en el lugar del accidente del helicóptero, buscando supervivientes. Sobre ella, la pared de la montaña se alzaba como un muro de piedra y hielo. La mayoría de los soldados se rendirían o se esconderían. Adeline comenzó a escalar. Lo que sucedió en las siguientes 8 horas demostraría que lo más peligroso en cualquier campo de batalla no son las armas ni la cantidad de efectivos. Es un ranger al que no le ha quedado más remedio que completar la misión imposible en solitario. Pero antes de mostrarles cómo escaló a mano libre una pared vertical de montaña bajo fuego enemigo, eliminó a todo un complejo de combatientes con munición limitada y solicitó un ataque aéreo que cambió el curso de la operación. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo y dale al botón de suscribirse porque esta historia demuestra que los Rangers nunca se rinden, nunca se dan por vencidos y nunca dejan una misión sin terminar. Ahora, vamos a ello. 6:30 horas, la emboscada. La misión había salido mal desde el principio. Según los servicios de inteligencia, el complejo de montaña estaba poco defendido. Tal vez de 8 a 10 combatientes. La inteligencia se equivocó. Cuando los 3 Blackhawks llegaron a la cima de la cresta al amanecer, volaron hacia una zona de muerte. Los misiles tierra-aire habían iluminado el cielo. El Viper 3, el helicóptero de Adeline, había recibido un impacto directo. Salió despedida de la explosión, aterrizando con fuerza sobre la ladera rocosa y rodando 20 metros cuesta abajo antes de sujetarse a un saliente. Cuando levantó la vista, sus 2 compañeras de tiza que también habían saltado estaban abajo. Martínez se golpeó mal contra las rocas y se rompió el cuello. Stevens había recibido metralla de la explosión y se desangró antes de que Adeline pudiera llegar hasta él. Los demás helicópteros se habían dispersado, recibiendo fuego intenso, y apenas lograron cruzar la siguiente loma.
Eran las 6:45 horas y Adeline estaba evaluando su situación táctica desde detrás de un grupo de rocas a 200 metros por debajo del lugar de la emboscada inicial. Activos. Fusil M4A1 con mira COG, 8 cargadores, 240 cartuchos. Pistola Glock 19, 3 cargadores, 45 cartuchos, 4 granadas de fragmentación M67. Cuchillo de combate, kit básico de supervivencia, radio de alcance limitado, suministros médicos. Problemas. 15 kilómetros detrás de las líneas enemigas en los Montes Balcanes. No hay soporte disponible durante un mínimo de 12 horas. Patrullas enemigas convergiendo en el lugar del accidente. Necesito escalar paredes verticales de roca sin equipo. El objetivo de la misión aún se encuentra a 3 kilómetros de distancia, a mayor altitud. El complejo enemigo se encuentra ahora en alerta máxima. La mayoría de los soldados considerarían esta misión imposible. Adeline lo mencionó el martes. Revisó su M4, verificó sus cargadores y comenzó a subir la pendiente. El enemigo esperaría que los supervivientes corrieran cuesta abajo, intentando escapar hacia las líneas amigas. Ella se dirigía hacia el objetivo porque los Rangers no abandonan las misiones solo porque las circunstancias se compliquen. 700 horas de ascenso inicial. La primera sección no era técnica. Senderismo empinado a través de campos de rocas y pedregales sueltos. Adeline se movía con rapidez, utilizando el terreno como cobertura y manteniéndose agachada. Detrás de ella, podía oír a la patrulla enemiga que llegaba al lugar del accidente, gritando en serbio y en un inglés chapurreado. La facción paramilitar que controlaba esta región era una mezcla de exmilitares y combatientes extranjeros, bien equipados con armas serbias y rusas. A 11.400 pies de altura, el terreno cambió. La pendiente se convirtió en una pared rocosa casi vertical, del tipo que requería cuerdas, arneses, equipo de protección, el tipo que llevaban sus compañeros muertos. Adeline estudió el rostro. 60 metros de escalada expuesta antes de llegar al siguiente sistema de repisas. Pocas zonas de agarre, hielo cubierto por secciones. Una caída significaba la muerte. Se colocó el M4 cruzado sobre el pecho, se ajustó el equipo y comenzó a escalar sin dudarlo. La escalada libre en solitario, sin protección, era algo para lo que se había entrenado durante la fase de montaña de la escuela Ranger. No de forma exhaustiva, pero lo suficiente para comprender los principios. Prueba cada sujeción. Mantenga 3 puntos de contacto. Confía en tu formación. Controla tu miedo. Sus dedos encontraron una grieta. Se incorporó haciendo esfuerzo. Un movimiento, luego otro. La roca estaba fría, sus manos ya se estaban entumeciendo, pero ella siguió avanzando 20 pies hacia arriba, 30 pies. El suelo se desvanecía bajo sus pies, pero ella no miró hacia abajo. Bajar la mirada era propio de quienes dudaban de sus capacidades. A 40 pies de altura, escuchó voces abajo. La patrulla enemiga había llegado a su posición y la había visto escalar. Se desató un tiroteo. Los disparos de AK-47 rebotaron en las rocas que la rodeaban. Una pasó tan cerca que sintió la onda de presión, pero ella estaba a 12 metros de altura en una pared vertical. Necesitarían ser tiradores expertos para acertar a un objetivo en movimiento desde ese ángulo y a esa distancia. Ella siguió escalando. 50 pies. Los disparos cesaron. Se habían dado cuenta de que estaban desperdiciando munición, pero ahora los estaban siguiendo. Podía oír cómo comenzaban a subir la pendiente, buscando una ruta más fácil para situarse por encima de ella. Adeline llegó al borde a 60 pies, se impulsó hacia arriba e inmediatamente adoptó una posición defensiva. La patrulla enemiga, compuesta por 4 combatientes, recorría la ladera inferior intentando flanquear su posición. Se arrodilló, se llevó su M4 al hombro y controló la respiración. A esta distancia, con el visor ACG en su entrenamiento, esto fue casi demasiado fácil. Primer disparo,
directo al torso del luchador líder, y cayó. Segundo disparo, el luchador que estaba detrás de él cayó al suelo. Los dos restantes se dispersaron, devolviendo el fuego con furia. Adeline ajustó su posición y siguió con la mirada al tercer combatiente mientras éste se lanzaba a cubierto. Cuando él apareció para disparar, ella estaba lista. Un disparo menos. El cuarto luchador era más inteligente. Había encontrado un buen refugio y no se estaba exponiendo. Adeline esperó pacientemente. Después de 2 minutos, cometió su error, cambió de posición para obtener un mejor ángulo. Ella disparó 2 balas a través del hueco en su cobertura. 4 enemigos abatidos, pero los disparos traerían más. Ella continuó escalando. 7:45 horas. La sección técnica. A 11.800 pies de altura, Adeline llegó a la sección que requería equipo de escalada especializado. Una pared vertical de 100 metros, roca lisa con mínimas irregularidades, hielo cubriendo los pocos agarres que existían. Esta era la sección que debería haber sido imposible sin equipo. Se quedó de pie en la base, mirando hacia arriba, hacia lo que parecía una superficie imposible de escalar. La mayoría de la gente daría la vuelta. Adeline vio una ruta, un fino sistema de grietas que ascendía por el lado izquierdo, apenas visible, probablemente de solo unos centímetros de profundidad. La escalada en fisuras sin protección se consideraba una locura, incluso por escaladores expertos. Introdujiste los dedos o las manos en las grietas y te impulsaste hacia arriba utilizando pura fuerza y técnica. Un resbalón significó una caída fatal. Adeline se había entrenado para esto durante cursos de guerra de montaña. Había practicado la escalada libre en sistemas de fisuras en Colorado, en Washington y en Escocia. Durante los ejercicios conjuntos, había aprendido a leer la roca para encontrar agarres donde otros no veían nada. Ella abrió la grieta. La primera sección consistió en encajar las manos en la grieta, utilizando la fricción y la presión para soportar su peso. Fue doloroso, brutal para las manos, requería una enorme fuerza de agarre, pero los guardabosques eran fuertes. Se incorporó poco a poco, agarrándose con las manos, con los pies deslizándose sobre la roca lisa, encontrando pequeños bordes que la mayoría de la gente no vería. 20 metros por la grieta, 30 metros. Tenía las manos destrozadas, la sangre hacía que el agarre fuera resbaladizo, pero siguió moviéndose. No había opción de parar, no había opción de descansar. Detenerse significaba caer. Caerse significaba el fracaso de la misión. A 40 metros, escuchó helicópteros, M8 enemigos, sobrevolando la zona en círculos, buscando. Una pasó directamente por encima. Estaba lo suficientemente cerca como para ver al artillero de la puerta escudriñando las laderas de abajo. Pero él no levantaba la vista. Nadie esperaba que alguien escalara libremente una pared vertical en condiciones de combate. 50 metros. La grieta se estaba adelgazando, volviéndose más difícil de usar. Luego pasó a usar la técnica de agarre con los dedos, introduciendo solo sus dedos en la grieta y tirando de todo el peso de su cuerpo únicamente con la fuerza de sus dedos. Este era el tipo de escalada que destrozaba las manos y que la mayoría de los escaladores no se atrevían a intentar ni siquiera con protección. Adeline lo hizo porque la misión lo requería y los Rangers no se rinden porque algo sea difícil. 70 metros. Podía ver la parte superior del muro 20 metros más allá. Le ardían los antebrazos, le dolían los dedos, pero siguió moviéndose. 90 metros, a 10 metros de la cima. Fue entonces cuando oyó las voces justo encima de sus combatientes enemigos, situados en la cima de la cuesta. Habiendo encontrado una ruta más fácil por la parte trasera de la formación, no pudo detenerse, no pudo retroceder, solo pudo ascender hacia lo que la esperaba. A 95 metros de altura, cuando aún le quedaban 5 metros por escalar, vio aparecer una bota por encima del borde. Un combatiente enemigo la mira desde arriba, observando su acto estadounidense aquí, estadounidense. El cañón de una K-47 asomó por el borde,
apuntando hacia ella. Adeline hizo algo que se enseñaría en la escuela Ranger durante años después. Soltó una mano de la grieta, sacó su Glock 19 de la funda de su muslo y disparó 4 rondas hacia arriba, todo mientras colgaba con una sola mano atascada en una grieta a 95 metros del suelo. El combatiente enemigo cayó hacia atrás, y el AK-47 rodó junto a Adeline mientras ella enfundaba su pistola y continuaba escalando. Logró llegar al borde superior justo cuando aparecieron 2 luchadores más. Estaban trayendo sus armas, pero Adeline ya se estaba moviendo. Se asomó por el borde, sacó su M4 y disparó ráfagas controladas. Ambos cazas cayeron, pero había más. Ella podía oírlos. Toda una patrulla, tal vez de 8 a 10 combatientes, convergiendo en su posición en lo alto de la muralla. Adeline evaluó el terreno en 2 segundos. Se encontraba en una cornisa estrecha con paredes de roca a 3 lados, una zona de muerte natural si permanecía allí arriba. Otros 200 metros de terreno escarpado conducían a la siguiente meseta. Abajo se encontraba el desnivel de 100 metros que acababa de escalar. El enemigo se acercaba por el único lado abierto. Sacó 2 granadas de su chaleco, las puso en el suelo, les quitó las argollas, pero se quedó con las cucharas. Luego agarró una tercera granada, le quitó la anilla y la lanzó hacia el enemigo que se acercaba. Contó 1.000, 2.000, 3.000. La explosión resonó en toda la montaña. Gritos, confusión. Mientras el enemigo estaba desorientado, Adeline soltó las cucharas de las 2 granadas que tenía a sus pies y echó a correr, subiendo a toda velocidad la empinada pendiente que había sobre el saliente. Detrás de ella, las 2 granadas detonaron, provocando un desprendimiento de rocas en la ladera inestable. Toneladas de rocas y escombros se desplomaron montaña abajo, sepultando la cornisa y bloqueando el camino que dejaba atrás. La patrulla enemiga quedó aislada. Tendrían que encontrar otra forma de subir, lo que les llevaría horas. Adeline continuó escalando hacia su objetivo. 9 horas al aproximarse al complejo. A 12.400 pies de altura, Adeline encontró una posición de observación con vistas despejadas del complejo objetivo. Se encontraba a 600 metros de distancia, ligeramente por debajo de la elevación del complejo. Sacó sus binoculares y evaluó el objetivo. Los servicios de inteligencia habían acertado parcialmente. Había un recinto fortificado construido en la ladera de la montaña. Lo que la inteligencia no había detectado era la magnitud. Este no era un pequeño puesto de avanzada. Era una posición militar completa con entre 20 y 30 combatientes visibles, armamento pesado que incluía ametralladoras PKM y morteros, búnkeres fortificados construidos en la roca, múltiples posiciones defensivas, acceso para vehículos a través de una carretera de montaña en el lado opuesto, equipo de comunicaciones que incluía sistemas satelitales, vehículos técnicos con armamento pesado montado, y en algún lugar de ese complejo se encontraba el objetivo de alto valor, el comandante paramilitar que coordinaba las operaciones de limpieza étnica que habían matado a cientos de civiles en los valles de abajo. La misión de Adeline era marcar el objetivo para el ataque aéreo. Pero con las defensas antiaéreas enemigas activadas, ningún avión podía acercarse. Primero necesitaba destruir o neutralizar esas defensas aéreas. Estudió el complejo a través de sus binoculares, identificando las posiciones de los misiles SAM. 2 emplazamientos, ambos con misiles portátiles, probablemente sistemas Eagles de fabricación rusa. Si pudiera eliminar esas posiciones, los aviones podrían acercarse para el ataque. Un solo Ranger contra un recinto fortificado con 30 enemigos. Las probabilidades habrían hecho que la mayoría de la gente se rindiera. Adeline comenzó a planear su ataque. Ella notó algo más a través de sus binoculares. Un grupo de civiles, tal vez 20 personas, retenidos en jaulas cerca del límite oriental del recinto, prisioneros, probablemente de las aldeas que este grupo paramilitar había estado aterrorizando. Los parámetros de su misión no incluían el rescate de civiles.
Pero dejar a personas inocentes en jaulas mientras pedía un primer ataque aéreo no era algo que pudiera hacer. La misión se acaba de complicar. A las 9:45 horas, comienza el asalto. Adeline se colocó a 300 metros del perímetro oriental del complejo. Este lado daba al valle y tenía menos defensores. No esperaban amenazas provenientes de una dirección que requería escalar paredes rocosas verticales. Encontró un afloramiento rocoso que le proporcionaba cobertura y excelentes líneas de visión hacia el interior del recinto. Montó su M4 con la mira ACG y comenzó a identificar objetivos prioritarios. Primera prioridad, las posiciones SAM. Podía ver ambas, una en el extremo norte y otra en el perímetro sur. Cada posición contaba con 2 casas en los sistemas de misiles. Segunda prioridad, los guardias cercanos a las jaulas de los prisioneros. Contó 4 combatientes que custodiaban activamente a los civiles. Tercera prioridad, las comunicaciones. Ella localizó los equipos satelitales y las antenas de radio. Destruirlos les impediría pedir refuerzos. Cuarta prioridad, armas pesadas. Las posiciones del PKM podrían suprimirlas si ella no las neutralizara pronto. Tenía 8 cargadores, 240 balas. Necesitaba que cada disparo contara. Adeline controló su respiración, se acomodó en su posición de tiro y comenzó el ataque. Disparo 1 a 2. Posición del Northern SAM, primer casa en el centro, masa hacia abajo. Disparo 3 a 4. Posición de Northern SAM, segundo casa. Estaba reaccionando, blandiendo su arma. 2 al pecho, hacia abajo. El complejo estalló en confusión. Los cazas se movían frenéticamente, tratando de localizar la amenaza. Pero Adeline estaba a 300 metros de distancia, parcialmente oculta, y no esperaban a ningún tirador. Disparo 5 a 7, posición del SAM del sur, primer casa. Se lanzó a cubierto. Ella lo guió ligeramente, y luego disparó. 2 aciertos, un fallo. Disparo 8 a 10, posición SAM del sur, segundo casa. Había logrado ponerse a cubierto, pero se expuso al intentar alcanzar el sistema de misiles. 3 rondas completadas. Ambas posiciones SAM fueron eliminadas. Los aviones ahora podían aproximarse a los disparos 11 a 13. Torre de vigilancia cerca de las jaulas de los prisioneros. El guardia estaba apuntando con una ametralladora hacia su posición. Cayó de la torre tras 3 disparos, pero ahora el complejo sabía que estaban bajo ataque. Las posiciones del PKM abrieron fuego. Los disparos de ametralladora pesada destrozaban las rocas alrededor de la posición de Adeline. Se agachó tras su cobertura mientras cientos de balas silbaban en el aire donde había estado. Se arrastró 20 metros hasta una nueva posición. Surgieron detrás de diferentes rocas. Los artilleros de PKM seguían disparando contra su antigua posición. Disparo 14 al 17, posición PKM occidental. La artillera estaba concentrada en su antigua ubicación. Le disparó 4 veces a él y a su asistente, dejándolos a ambos fuera de combate. Disparo 18 al 21, posición PKM este. Estos artilleros tenían mejor percepción de la situación. Ya estaban apuntando con sus armas hacia su nueva posición. Disparaba más rápido, con menos precisión, pero con eficacia. 4 rondas. Ambos artilleros caídos. Armas pesadas neutralizadas. El fuego de respuesta era ahora intenso. Fusiles AK-47, una PKM que no había visto, incluso un mortero que empezó a disparar cerca de su posición. Estaba recibiendo fuego desde múltiples direcciones, acorralada, pero había completado la primera fase. Los sistemas SAM están fuera de alcance, los guardias prisioneros reducidos. Es hora de la segunda fase. Adeline sacó su última granada y la lanzó hacia un grupo de combatientes que habían avanzado desde el complejo, intentando flanquear su posición. La explosión los dispersó, dándole unos segundos de ventaja. Salió de su escondite y corrió, no alejándose del complejo,
sino hacia él. El movimiento agresivo tomó al enemigo por sorpresa. Esperaban que se retirara bajo el fuego. Ella estaba atacando su posición. Recorrió 50 metros antes de que ajustaran su fuego. Las balas silbaban cerca de su cabeza, impactaban a sus pies, pero ella seguía moviéndose. A 250 metros del complejo, se lanzó en picado hacia una depresión que le proporcionaba cobertura desde casi todos los ángulos. Ella reduciría el rango a la mitad. A esta distancia, su M4 con la mira ACOG era devastadoramente precisa. Comenzó a interactuar sistemáticamente con sus objetivos. Los luchadores aparecen en las puertas, 2 disparos cada uno. Un luchador en una azotea, 3 disparos. Un grupo que intentaba organizar un contraataque realizó ráfagas controladas hacia el centro del grupo. Ya había terminado su tercera revista y estaba empezando la cuarta. Se gastaron 120 balas. Aproximadamente 15 combatientes enemigos habían caído, pero seguían apareciendo más. El complejo contaba con más defensores de los que había informado la inteligencia. Un lanzacohetes RPG voló hacia su posición. Rodó hacia la izquierda al impactar contra el lugar donde había estado. La explosión la cubrió de escombros. Le zumbaban los oídos, pero siguió luchando. Disparos del 60 al 65. Un vehículo técnico con ametralladora montada se estaba posicionando para dispararle. Vació la mitad de un cargador contra el artillero y el conductor, que se veían a través del parabrisas. El vehículo técnico se estrelló contra un muro. Su radio crepitaba. Cualquier estación. Este es el plomo de Viper. La defensa aérea está neutralizada. Podemos proporcionar apoyo aéreo cercano si usted puede marcar el objetivo. Autenticar. Adeline pulsaba las teclas de su radio mientras disparaba a un enemigo que emergía. Víbora de plomo. Autenticar a Charlie 7 Naine. Estoy a 250 metros al este del complejo. Los emplazamientos SAM están fuera de servicio, pero tengo civiles en jaulas en el perímetro oriental. Necesito que no dispares hasta que pueda extraerlos. Negativo. La misión de la unidad terrestre es eliminar al objetivo de alto valor. El rescate civil no está autorizado. Liderazgo Viper. No estoy pidiendo permiso. Te lo digo, voy a evacuar a los civiles antes de que lances la artillería. Dame 8 minutos. Unidad terrestre. No tienes autorización para someterme a un consejo de guerra cuando regrese. Pero no voy a dejar que los civiles mueran en un ataque aéreo. 8 minutos. Estacionéla afuera. Cambió de frecuencia antes de que pudieran seguir discutiendo. Ahora tenía que recorrer 250 metros de terreno abierto. Elimina a los defensores restantes, libera a los prisioneros y sácalos de la zona de ataque en 8 minutos. Adeline revisó la munición que le quedaba. Quedan 3 revistas. Necesitaría hacer que duraran. Corrió hacia el complejo, disparando en movimiento. Un luchador apareció en una ventana. Le dio 2 asaltos sin perder el ritmo. Otro combatiente emergió de detrás de un muro. Hizo la transición sin problemas, disparó y siguió corriendo. A 100 metros, sacó su Glock 19 y disparó con la mano izquierda mientras que con la derecha manejaba su M4. Disparo ambidiestro, alcanzando objetivos en ambos lados simultáneamente. 2 combatientes cayeron abatidos por su pistola, otro por su rifle. A los 50 metros, ella estaba dentro del perímetro compuesto. Espacios reducidos. Combate ahora. Pasó rápidamente a un modo de despeje de habitaciones, limpiando esquinas, comprobando ángulos y neutralizando amenazas a medida que aparecían. Un luchador irrumpió desde una puerta. Le disparó 3 veces antes de que pudiera levantar su arma. 2 combatientes intentaron emboscarla desde lados opuestos. Se lanzó hacia adelante rodando, y al levantarse disparó en ambas direcciones. Ambos cayeron. Llegó a las jaulas de los prisioneros a 25 metros del perímetro oriental. 4 civiles seguían encerrados dentro, acurrucados por el miedo. Los candados de la jaula eran simples candados.
Les disparó con su Glock y luego abrió las puertas de la jaula. Baja corriendo la montaña. Las fuerzas estadounidenses están llegando. La miraron aterrorizados, sin entender inglés. Señaló hacia abajo, hacia la pendiente. Ed Beatty, ve a correr. Gracias al serbio que había aprendido para esta misión, la entendieron. Corrieron, pero 3 luchadores la habían visto en las jaulas. Avanzaban, con las armas en alto. Adeline no tenía dónde esconderse. Las jaulas no ofrecían ningún tipo de refugio. Ella se mantuvo firme, levantó su M4 y abrió fuego. Le dio 2 golpes al primer luchador, directo al centro del torso. El segundo combatiente disparaba mientras avanzaba. Las chispas rebotaron en las jaulas metálicas. Sintió un tirón en la manga, otro impacto en el chaleco antibalas. Ignoró los impactos y respondió al fuego. 3 rondas completadas. El tercer luchador era más inteligente. Se había puesto a cubierto y estaba abriendo fuego de supresión. No podía avanzar, no podía retroceder. Los prisioneros seguían evacuando detrás de ella. Estaba atrapada con munición limitada y sin cobertura. Entonces lo oyó. El rugido característico de los motores de un A-10 Bartog. El apoyo aéreo cercano llegó antes de lo previsto. Adeline cae radio. Víbora de plomo. Los civiles están a salvo. Ilumina el edificio principal. Peligro cercano. Mi postura. Copiar. Armas. 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 El cañón GAU-8 Evenge de la 10 abrió fuego. Un cañón rotatorio de 7 tubos que disparaba 3.900 proyectiles por minuto de 30 milímetros de uranio empobrecido. El sonido no se parecía a nada escuchado en la guerra. Un profundo suspiro que vibraba por todo tu cuerpo. El edificio principal del complejo simplemente se desintegró bajo el ataque. El tercer luchador que tenía a Adeline inmovilizada quedó atrapado en el filo del arma y dejó de existir. Edificio principal destruido, marcado para las llamas del infierno. Adeline sacó su designador láser y lo apuntó al edificio de comunicaciones donde, según los servicios de inteligencia, el objetivo del HVT tenía marcado su centro de mando. Misiles fuera. 2 misiles AGM-114 Elfire impactaron desde la A-10. El primero impactó justo en el centro del edificio de comunicaciones. El segundo impacto se produjo 2 segundos después, asegurando que nada sobreviviera. Las explosiones fueron masivas. Toda la sección de mando del complejo quedó destruida. Pero Adeline no había terminado. Entre el humo y el caos, divisó un movimiento. 5 combatientes intentaban escapar por una salida trasera portando lo que parecían ser documentos y equipo. Uno de ellos coincidía con la descripción del objetivo de alto valor, HVT, del informe de la misión. No podía permitir que escaparan. No después de todo. Adeline salió corriendo tras ellos. M4 arriba. Los combatientes la vieron venir y abrieron fuego. Se lanzó detrás de un vehículo en llamas mientras las balas chispeaban al chocar contra el metal. Ella se levantó disparando. 2 de los escoltas cayeron inmediatamente. Los 3 restantes se dispersaron. 2 corriendo hacia la línea de árboles. Uno de los objetivos de alto valor intenta alcanzar un vehículo. Adeline rastreó al objetivo de alto valor a través de su telescopio. Estaba a 50 metros de distancia, corriendo a toda velocidad. Controló su respiración, lo soltó ligeramente y disparó. Tropezó, pero siguió corriendo. Chaleco antibalas. Volvió a disparar, apuntando más abajo. La bala le dio en la pierna. Cayó con fuerza. Los 2 escoltas restantes regresaron para ayudarlo. Mala decisión. Adeline disparó ráfagas controladas. Ambos cayeron. Avanzó hacia el objetivo de alto valor, con el arma lista. Él estaba intentando alcanzar una pistola cuando ella se la apartó de una patada. «No te muevas», dijo en inglés. Entonces, el serbio permaneció en el suelo, sangrando por la herida en la pierna.
Le ató las manos con bridas y le aplicó un torniquete en la pierna. Valía más vivo para fines de inteligencia. Luego, la radio KE Viper captura al objetivo de alto valor. Repito, capturados, no asesinados. Requiere extracción inmediata. Mi posición, un prisionero. Entendido. Black Hawk en camino. 2 minutos. Esos 2 minutos parecieron una hora. Adeline mantuvo la seguridad sobre el objetivo de alto valor herido mientras buscaba amenazas adicionales. El complejo quedó destruido e incendiado, pero los refuerzos enemigos podían llegar en cualquier momento. Oyó motores, vehículos que se acercaban por la carretera de montaña. Llegaban refuerzos enemigos. Víbora de plomo. Tengo vehículos enemigos en camino. Necesito ese pájaro ahora. 30 segundos. Los vehículos venían a gran velocidad. 2 vehículos técnicos con ametralladoras montadas, quizás unos 20 combatientes en total. A Adeline le quedaba un cargador en su M4, de 28 balas. El técnico principal dobló la curva. Apuntó con precisión y disparó 10 balas contra el conductor y el bloque del motor. El vehículo técnico se estrelló contra un árbol. El segundo técnico fue más inteligente. Se detuvo a cierta distancia y el artillero abrió fuego con la ametralladora pesada PKM montada. Los proyectiles destrozaron el suelo alrededor de la posición de Adeline. Agarró al objetivo de alto valor y lo arrastró a un lugar mejor cubierto. Un búnker de hormigón que aún permanecía parcialmente intacto. Los proyectiles impactaban contra el hormigón, erosionando su protección. Le quedaban 18 asaltos. 20 combatientes enemigos con al menos una ametralladora pesada. Las probabilidades eran malas. Pero entonces oyó el sonido más hermoso del mundo, el golpeteo de los rotores de un helicóptero. El Black Hawk llegó rápido y agresivo. Los artilleros de puerta, que ya estaban disparando con las ametralladoras, arremetieron contra el vehículo técnico, destrozándolo junto con los combatientes que lo rodeaban. Unidad de tierra, aterrizamos a toda velocidad. Captura a ese prisionero y sube a bordo ahora mismo. Adeline agarró al objetivo de alto valor, lo izó y corrió hacia el helicóptero de aterrizaje. Los combatientes enemigos disparaban desde la línea de árboles, pero los artilleros de las puertas lo suprimían con efectos devastadores. Arrojó al objetivo de alto valor a bordo y luego saltó ella misma mientras el helicóptero despegaba. Los disparos rebotaron en el casco blindado, pero nada lo penetró. Estaban en el aire, ascendiendo rápidamente, dejando atrás el complejo en llamas y a los enemigos muertos. El jefe de la tripulación la miró, cubierta de polvo de roca, sangre y residuos de cordita, con el uniforme hecho jirones, pero aún manteniendo la seguridad sobre el prisionero con su último cargador. «Señora, está usted sangrando», dijo, al notar la sangre que se filtraba por el interior de su manga. «Heridas superficiales. El plato retuvo la mayor parte. Estoy bien. Escalaste esa montaña sin equipo, atacaste a 30 combatientes tú solo, rescataste civiles y capturaste al objetivo de alto valor. Señora, eso no está bien. Eso es legendario». Adeline se limitó a asentir, demasiado exhausta para responder. Contempló la montaña que había escalado, el complejo que había destruido, la misión imposible que había completado tras perder a todo su equipo. Sus manos quedaron destrozadas por la escalada. Tenía 3 heridas de bala, todas leves, detenidas por su chaleco antibalas, o simplemente heridas superficiales. Había gastado 212 balas de munición M4, 33 balas de munición de pistola y las 4 granadas. Pero la misión estaba cumplida. El objetivo de alto valor fue capturado. 20 civiles fueron rescatados. La muerte de su equipo había sido vengada mientras volaban hacia las líneas amigas. Finalmente se permitió cerrar los ojos y descansar. Secuelas. Una semana después, el objetivo de alto valor capturado proporcionó información de inteligencia que condujo al arresto de 47 líderes paramilitares y evitó 3 masacres planeadas.
Los documentos recuperados en el complejo sacaron a la luz toda una red de operaciones de limpieza étnica que se extendía por 3 países. Los 20 civiles que Adeline rescató testificaron en los tribunales de crímenes de guerra de La Haya. Su testimonio fue fundamental para condenar a varios criminales de guerra, entre ellos 2 generales y un líder político que habían orquestado las campañas de limpieza étnica. Sin sus testimonios, muchos perpetradores habrían escapado de la justicia. Adeline recibió la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar de la nación, por sus acciones. La citación detallaba su escalada libre sin equipo, su asalto en solitario a un complejo fortificado, el rescate de civiles bajo fuego y la captura de un objetivo de alto valor después de que todo su equipo hubiera muerto. A la ceremonia en la Casa Blanca asistieron las familias de sus compañeras de equipo fallecidas. La madre de Martínez abrazó a Adeline y le susurró: «Gracias por terminar lo que ellos empezaron. Gracias por hacer que su sacrificio valga la pena». Durante la rueda de prensa posterior, un periodista le preguntó cómo había encontrado la fuerza para completar sola una misión tan imposible. Los Rangers se entrenaron para las peores circunstancias posibles. Adeline dijo: «Entrenamos para fallos en el equipo, para perder. Compañeros, para estar en inferioridad numérica y de armamento». Lo que ocurrió en esa montaña fue grave, pero no estaba fuera del alcance de la preparación de los guardaparques. Mi equipo inició la misión. Lo terminé. Eso es lo que hacen los Rangers. No dejamos misiones incompletas, y no dejamos que el sacrificio de nuestros compañeros sea en vano. Otro periodista presionó. Pero usted se extralimitó en sus funciones. Arriesgaste el ataque aéreo para salvar a civiles que no formaban parte de tu objetivo. Los Rangers abren el camino, respondió Adeline con firmeza. Eso significa ser los primeros en entrar en peligro. Sí, pero también significa defender los valores que representamos. No podía ordenar un ataque aéreo que matara a personas inocentes encerradas en jaulas. Mi equipo tampoco lo habría querido. Somos guerreros, pero guerreros con brújula moral. A veces, la parte más difícil de una misión no es el combate. Se trata de tomar la decisión correcta cuando nadie te ve y nadie sabría si eligieras el camino más fácil. Regresó al 75º Regimiento Ranger y continuó sirviendo, rechazando ofertas para pasar a puestos de entrenamiento o de personal. Quería seguir operativa para continuar liderando a los Rangers en combate. Pero la historia de su escalada, el ascenso en solitario y sin cuerdas bajo fuego, el asalto en solitario, el rescate del civil, la captura del objetivo de alto valor se convirtieron en leyenda entre las fuerzas de operaciones especiales de todo el mundo. 6 meses después de su misión, Adeline fue ascendida a sargento de primera clase y se le otorgó el mando de su propio equipo de Rangers. Los entrenó de forma obsesiva en guerra de montaña, operaciones sin equipo y toma de decisiones éticas bajo presión. Durante un ejercicio de entrenamiento de montaña en Colorado, cuando la cuerda de escalada de un miembro del equipo se rompió durante un ascenso, los demás guardabosques inmediatamente pidieron rescate y comenzaron a instalar un complejo sistema de cuerdas para llegar hasta él. Adeline observó durante 30 segundos, luego comenzó a escalar la pared sin cuerda para alcanzar al guardabosques atrapado. Llegó hasta él en 4 minutos, lo bajó sano y salvo sin ningún equipo y luego reunió a su equipo. Los guardabosques no esperan las condiciones perfectas ni el equipo perfecto, les dijo. Entrenas con equipo para ser experto, pero entrenas sin equipo para ser capaz. Ese guardabosques estaba en peligro. La forma más rápida de ayudarlo no era construir un sistema de cuerdas. Estaba subiendo. Así que escalé. Eso es lo que hacen los guardabosques. Resolvemos los problemas con los recursos que tenemos a nuestra disposición, incluyendo nuestro entrenamiento y nuestros cuerpos. El compañero al que había rescatado, un joven soldado raso en su primer ejercicio de campo, dijo más tarde, estaba colgado de esa pared, con miedo de caerme. Y entonces miré hacia abajo y vi a la sargento Parker trepando hacia mí sin ningún equipo, solo usando sus manos y pies.
En ese momento comprendí lo que realmente significa ser un guardabosques. No se trata del equipo. No se trata de tener condiciones perfectas. Se trata de hacer el trabajo cueste lo que cueste. Se erigió un pequeño monumento conmemorativo cerca del lugar del accidente del helicóptero. Un monumento de piedra con 5 nombres: Martínez, Stevens, Johnson, Williams y Harper. Los Rangers que iniciaron la misión. Debajo de sus nombres hay una sencilla inscripción: Los Rangers marcan el camino. Adeline visita el monumento conmemorativo siempre que está en la región para operaciones de entrenamiento. Ella coloca su mano sobre cada nombre y hace la misma promesa cada vez. Tu misión ha sido cumplida. Tu sacrificio importó. Estarías orgulloso de cómo terminó. Pero el monumento que verdaderamente honra su sacrificio no está hecho de piedra. Se compone de doctrina, entrenamiento y mentalidad. Las lecciones aprendidas en esa misión se enseñan a todos los Rangers que pasan por el entrenamiento. Las técnicas que utilizó Adeline, escalada libre bajo fuego, tácticas de asalto en solitario, toma de decisiones éticas bajo presión, son ahora componentes estándar del entrenamiento Ranger. La historia se extendió más allá de las operaciones especiales, llegando a las fuerzas convencionales, a los ejércitos aliados y a los militares de todo el mundo. Se convirtió en un caso de estudio no solo en tácticas sino también en liderazgo, en resiliencia, en el mantenimiento de los estándares morales en condiciones imposibles. Un año después de la misión, Adeline recibió una carta de una de las civiles que había rescatado, una joven llamada Elena, que había estado retenida en esas jaulas durante 3 semanas, esperando morir. Te mostraste ante nuestros captores como un ángel de la muerte y ante nosotros como un ángel de la misericordia. Elena escribió: habíamos perdido la esperanza. Pensábamos que moriríamos en esas jaulas o algo peor. Entonces llegaste tú solo de la montaña, sangrando, luchando como un demonio, y nos liberaste. No tenías por qué hacerlo. Estabas allí para matar a nuestros cautivos, no para salvarnos. Pero aún así nos salvaste. Arriesgaste todo para devolvernos la vida. Mis hijos están vivos gracias a ti. Mi esposo está vivo gracias a ti. Yo estoy viva gracias a ti. Nunca lo olvidaremos. Gracias, Ranger. Adeline guardaba esa carta en el bolsillo. La llevaba consigo a cada misión. Cuando las cosas se ponían difíciles, cuando las misiones se complicaban, cuando tenía que tomar decisiones difíciles, tocaba esa carta y recordaba por qué los Rangers hacen lo que hacen. No por gloria, no por reconocimiento, sino porque en algún lugar del mundo hay gente que necesita ayuda, que necesita justicia, que necesita a alguien dispuesto a escalar montañas imposibles y luchar contra todo pronóstico para hacer lo correcto. La habían dejado abandonada en la cima de una montaña a 3.350 metros de altura, sin equipo, sin apoyo y con los enemigos pisándole los talones. La atacaron desde todas direcciones. Escaló 600 metros de pared vertical con las manos sangrando. Eliminó 2 emplazamientos de misiles tierra-aire con fuego de precisión. Asaltó un complejo fortificado con 30 defensores y munición limitada. Rescató a 20 civiles bajo fuego enemigo. Capturó a un criminal de guerra que habría escapado de la justicia. Porque eso es lo que hacen los Rangers. Se adaptan. Superan las adversidades. Cumplen la misión sin importar lo que cueste. Hacen lo correcto incluso cuando es más difícil. Se negaron a rendirse incluso cuando rendirse sería comprensible. Y esa montaña recordaría para siempre el día en que una Ranger demostró que imposible era solo otra palabra para misión aceptada. Las probabilidades no importaban. Las circunstancias no importaban. Los obstáculos no importaban. Lo que importaba era la misión, la gente que necesitaba ayuda y el credo Ranger que le habían inculcado a base de años de entrenamiento. Los Rangers abren camino. Ella abrió camino hasta la cima de una montaña imposible, a través de una lucha imposible, hasta una victoria imposible. Y al hacerlo, demostró lo que cada la Ranger cree, pero lo que esa montaña hizo innegable.
No hay desafío que no se pueda superar, misión que no se pueda completar, circunstancia que justifique rendirse. Solo entrenamiento, determinación, coraje moral y la absoluta negativa a dejar que lo imposible se convierta en realidad. La sargento Adeline Parker escaló sin equipo, luchó sin apoyo y venció sin refuerzos. Porque los Rangers no necesitan condiciones perfectas. Solo necesitan una misión y la voluntad de completarla. Y esa voluntad forjada en el entrenamiento, probada en combate, honrada en su legado, es lo que distingue a los Rangers. No aceptan lo imposible. Lo vencen una misión, una montaña, una circunstancia imposible a la vez. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más historias increíbles.